Bueno, vamos a aplicar entonces ahora las ecuaciones de malla, que es lo que nos falta. El mismo circuito que teníamos antes. Para eso tenemos que tener algunas reglas. No es tan directo ni tan sencillo como nodos, como dijimos. Primero, tengo que elegir las mallas por las cuales voy a circular. Dijimos que tengo 3 mallas, tengo que elegir 2. Vamos a suponer que elijo la primera. Parto de acá, vengo, doy la vuelta y llego acá. Primer punto. ¿Cómo voy a circular? ¿Voy a circular en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario? Bueno, también totalmente arbitrario. Si la integral cerrada de EDL es igual a 0 o la sumatoria de subidas y bajadas de potencia es igual a 0, da lo mismo que circule en el sentido de las agujas del reloj como en el sentido contrario. No tiene ninguna importancia. Vamos a suponer que circulamos así, por decir algo. Pero si ustedes circulan al revés, van a ver, no lo voy a hacer aquí porque si no serían muy largos los videos, pero ustedes pueden plantear las dos circulaciones, van a ver que las dos ecuaciones que van a obtener son exactamente iguales. Una va a ser la otra multiplicada por -1. ¿Ok? Así que no va a cambiar nada. Así que el sentido de circulación es totalmente arbitrario. Bien. Ahora hay que calcular las subidas y bajadas de potencial en cada elemento, tanto en las FEMS como en las resistencias. En la FEM es fácil, porque ya está indicado el signo menos y más, eso es fijo, como ustedes saben, es fijo. La FEM mantiene esta diferencia potencial, haga lo que haga o pase lo que pase. Por lo tanto, eso es sencillo. El tema es ver qué pasa en la resistencia. ¿Cómo es el sentido del potencial en la resistencia? Bueno, sabemos entonces que cuando entra la corriente, por el punto que entra, el potencial es positivo y por donde sale es negativo. En la resistencia se produce una caída de potencial. ¿Sí? Entra la corriente, el potencial es positivo y donde sale es negativo. O sea que, ¿de qué va a depender si esto es positivo o negativo? O al revés. Va a depender del sentido que yo haya elegido de la corriente. Este sentido es arbitrario. Y este sería también arbitrario, pero entre ellos tiene que haber coherencia. No que este sea arbitrario y este sea arbitrario por otro lado, sino que, dado este arbitrario, este, el sentido de la diferencia potencial en la resistencia R1, tiene que ser coherente con el sentido de la corriente. Repito entonces, donde entra la corriente, el potencial es positivo y donde sale es negativo. Eso se puede ver simplemente por un circuito así, ¿no? El circuito más simple que hemos visto, no lo hemos mencionado, pero si esto es positivo y esto es negativo, esto es positivo y esto es negativo, y la corriente circula así. Entonces, donde entra la corriente en la resistencia, el potencial es positivo y donde sale es negativo. ¿Eh? Entonces, la resistencia lo que hace que es una caída de potencial. Siempre que vaya en el sentido de la corriente. Y ahora, entonces, justamente, una vez que establecimos eso, vamos a este cuadrito que está acá, que lo tienen en la figura 26.8 del CIAR, vale la pena que la miren, que son las reglas de circulación, que son un tanto más complicadas que el hecho de los nodos. Acá tengo 4 casos. Tengo la batería y una resistencia. La batería tiene entonces signo negativo acá y positivo acá en ambos casos. ¿Qué es esta línea roja? La circulación. Bueno, acá la línea roja de la corriente, bueno, no tengo muchos colores, lamentablemente tengo solamente en este momento rojo y azul, así que esta es la circulación. No es la corriente, la circulación. Si circula para allá, para este lado, ¿cómo es el potencial? Voy de un potencial negativo a un potencial positivo. Entonces, ¿cómo es? Una subida de potencial tengo. Más E. Tengo que poner un signo más, porque estoy subiendo el potencial. ¿Ven ustedes? Voy, repito, para allá. De menos a más, subo el potencial. Más E. Si yo circulo en sentido contrario, ¿de dónde voy? De más a menos. Entonces, que hay una bajada de potencial. ¿Observan ustedes? Y pongo entonces E con el signo menos. ¿Sí? Esto depende de la corriente. ¿Por qué no dibujé la corriente acá? No depende de la corriente. ¿Por qué no depende de la corriente? Porque la tensión de la batería es independiente de la corriente. Ya dijimos, no depende de eso. Depende de la misma. Por lo tanto, no tiene importancia para dónde circule la corriente. Simplemente, si voy de menos a más, es positiva, y si voy de más a menos, es negativa la diferencia potencial de la batería. Con respecto a la resistencia, ahí sí depende de la corriente. Entonces, acá tengo una resistencia y supuse que la corriente va para allá, entonces ¿dónde entra? ¿Qué dijimos? Que es positivo y donde sale es negativo. Y acá es la misma resistencia también. Igual, la corriente es para allá, positivo y negativo. ¿Qué pasa si circula en este sentido? En el sentido de la corriente. Voy para allá y circulo en el sentido de la corriente. ¿Qué va a pasar? Que
voy de un polo positivo a un polo negativo, el potencial disminuye, ¿y qué tengo que escribir entonces en mi ecuación? Menos I por R. Si la circulación es en sentido contrario, en sentido contrario, ¿qué pasaría? Voy de menos a más, entonces tengo que poner más I por R. Por lo tanto, como ustedes ven, una cosa interesante, en la batería el sentido no depende digamos, de la corriente, sino depende únicamente del sentido de potencial y de la circulación, nada más. Acá no solamente depende del sentido de circulación, sino de qué depende, del sentido de la corriente. ¿Ven ustedes? Entonces, en una palabra, para hacerlo sencillo, si voy en sentido de la corriente, circulo en el mismo sentido de que la corriente, pongo un signo menos porque hay una caída de potencial. Si circulo en sentido contrario, hay una subida. ¿Por qué todas estas reglas? Bueno, porque el sentido de la corriente es arbitrario y la circulación puede tener sentido de la corriente o puede tener sentido contrario. Acá podemos hacerlo así, por ejemplo, y acá circulamos con esta malla así para que ustedes vean. En la malla, vamos a llamarla esta malla 1, la chiquitita, ¿no? Y esta llamada malla 2, también la chiquitita, las dos chiquititas. Entonces, en un caso vamos a circular a favor de la corriente y en otro, como ustedes ven, en contra. No tiene importancia, ya dijimos, puede ir por un lado para el otro para que ustedes vean cómo se aplican las reglas. Entonces, fíjense todos los detalles que hay que tener en cuenta, ¿no? Una vez entonces que fijo las corrientes de rama, tengo que escribir, es muy útil escribir positivo y negativo para no olvidarme en cada resistencia, háganlo por favor, porque si no se va a complicar. Cuando estén calculando van a hacer cualquier cosa. Entonces, una vez que eligieron las corrientes de rama, pongan los signos en las resistencias. Recuerden que van a ser arbitrarios, pero son coherentes con la corriente. ¿Ok? Así que eso es básico. Luego, ¿qué hay que hacer? Hay que elegir un sentido de circulación en la rama que corresponda. Ven ustedes todas las cosas que están involucradas. No es tan fácil como en los dos. Y por último, ¿qué tengo que hacer? Tengo que elegir un punto de partida. El punto de partida de circulación de esta rama, de esta malla, perdón. Parto de acá, doy la vuelta y vuelvo. Entonces, fíjense todas las cosas que hay que hacer, ¿no? Poner las corrientes, poner las diferencias potenciales en las resistencias, elegir un sentido de circulación y elegir un punto de partida. Una vez que tengo todo eso, por fin, digo, bueno, ¿cómo va a ser entonces la circulación en la malla 1? Subidas y caídas de potencial igual a 0. Entonces arranco de acá y empiezo a circular en el sentido de las agujas del reloj y voy avanzando y ¿qué me encuentro? Lo primero que veo que es acá hay una caída o subida de potencial. Una caída, porque voy de más a menos. Circulo en el sentido de la corriente, ¿se acuerdan? Cuando circulo en el sentido de la corriente, hay una caída. ¿Cuánto vale la caída? Si es caída tengo que poner un signo menos. Menos. Y 1 por R1. Usando por supuesto la ley de Ohm, ¿no? La caída de potencial va a ser menos y 1 por R1. Sigo avanzando, llego acá y empiezo a bajar por acá. ¿Qué tengo acá también? Una caída de potencial, como ustedes ven. Voy de más a menos. Cae también de potencial. Voy en sentido de la corriente, exactamente lo mismo que esto es. Menos entonces. ¿Y qué I? Ahora es I3 por R3. Bien, llego a este punto, avanzo por acá y ahora vuelvo al punto de partida. ¿Qué tengo acá? Voy de menos a más. La corriente no me interesa. Si voy de menos a más y circulo por allá, ¿cómo es la diferencia potencial? Es positiva. Entonces es más E1. Y llegué al punto final, que es el punto de partida. ¿A qué es igual esto? A 0. Esta sería entonces la ecuación de la primera malla. ¿Ok? ¿Se entendió? Bien. Si yo circulara al revés, cambio el sentido de circulación, ¿qué cambia? Bueno, si voy de acá a acá, esto en vez de ser positivo ahora sería negativo, porque voy de más a menos. Esto sería negativo. Cuando llego acá, que voy en sentido contra la corriente. Si voy contra la corriente, el sentido es positivo. Y el otro es positivo también. O sea que es la misma ecuación esta multiplicada por menos 1. Por lo tanto, el sentido de circulación, como ustedes ven, no tiene ninguna importancia. Elijan el que quieran. Vamos a la malla 2 ahora. Bueno, puedo partir, no sé, de acá si ustedes quieren ahora. Y circulo así, como está indicado acá. Parto de acá y circulo. Partimos de acá entonces. Avanzo. ¿Qué me encuentro acá? Más a menos. Si voy de más a menos, circulo para allá, ¿ven? Más a menos, ¿ven? Entonces tengo una caída de potencial. ¿Cuánto vale la caída de potencial esta? Que voy circulando así, de más a menos, menos E2.
Vengo por acá y acá, ¿qué hago? Voy para allá, para arriba, ¿y qué tengo entonces? Una, de menos a más, una subida de potencial. Fíjense que estoy circulando ahora contra la corriente. Cuando circulo contra la corriente, ¿eh? Tengo una subida de potencial. ¿Qué subida es? Es I3 por R3. Repito, siempre en la resistencia aplico la ley de Ohm, ¿no? Llego a este punto y vuelvo al punto de partida. ¿Y qué tengo acá? Una subida de potencial, menos a más. También subida, que es ¿cuánto? I2 por R2. Y eso es igual a, de nuevo, a 0. ¿Ok? Esa sería la segunda ecuación de mallas, en la malla 2. Y bueno, ya que estamos, vamos a plantear la ecuación de la malla 3. La malla 3, ¿qué sería? La malla por afuera, la malla externa. No escribo acá para no ensuciar demasiado el dibujo, ¿no? Imagínense que parto de acá y voy todo para afuera y vuelvo, circulando en el sentido de las agujas del reloj. Y entonces parto de acá y ¿cómo será la malla 3? Tengo acá una caída de potencial, menos I1 R1, es parecida al primer pedacito. Luego acá circulo para allá, voy de menos a más, acá subo, más, voy para allá, en sentido contrario a la corriente, con ustedes, ¿no? Es I2 R2. Vengo para acá y ¿qué tengo? Estoy yendo así, circulando así, ¿qué tengo? Menos, voy de más a menos, tengo menos E2. Vengo para acá, vuelvo, sigo por acá, y acá que tengo una subida de potencial de menos a más de E1, y eso que es igual a 0. ¿Ok? Esta circulación sería entonces una caída de potencial, una subida de potencial, otra caída de potencial y otra subida de potencial, yendo por la malla externa. Bien, por lo que dije antes, esta ecuación no tiene sentido. ¿Qué tendré que elegir yo de estas tres ecuaciones? Dos. La tercera ecuación es combinación lineal de las otras dos. Ustedes pueden demostrarlo. Si quieren, elijan esta y elijan esta, y van a ver, haciendo un despeje, por ejemplo, ¿no? Y combinando las ecuaciones, ¿sí? Por ejemplo, acá no aparece I3, fíjense, en esta ecuación que está acá, no aparece I3 menos 3. Lógico que no aparece I3 porque estoy circulando por afuera. Entonces, ¿cómo podría obtener esta ecuación de estas dos? Eliminando I3. Bueno, puede ser por igualación o cualquier método. Elimino I3 y van a ver ustedes que de esta y esta van a obtener esta ecuación que está acá. Por lo tanto, esta no se usa y elijo estas dos. Pero podría haber elegido también la primera de tercera o la segunda de tercera. Eso es opción. Elijo de las tres, dos, cualesquiera. ¿Está? Entonces, bueno, suponemos que elegimos estas dos. Este es entonces mi paquete ahora de dos ecuaciones de mallas. Si esto le sumamos la ecuación de nodos, que la borré porque lamento mi pizarrón es muy, muy pequeño, no es el que estoy acostumbrado a usar en el aula, ¿no? Que es como 5 o 6 veces más grande que este. I1, entonces, más I2 igual a I3. Esta sería la ecuación de nodo, el nodo A. ¿Qué obtengo entonces? Con esta ecuación que está acá. Soluciono mi problema. Tengo entonces tres ecuaciones con tres incógnitas. I1, I2 y I3. El sistema es totalmente resoluble. Tres ecuaciones con tres incógnitas. Por supuesto, ni soñar que lo vaya a hacer yo esto, vamos a perder mucho tiempo, no tiene sentido. Es un sistema lineal de lo más simple que pueda haber, así que ustedes están totalmente capacitados para hacerlo. Nos interesa a nosotros que solamente planteen al principio, bueno, las ecuaciones, después, bueno, las pueden resolver con cualquier método. Y vamos a ver que en este tipo de circuitos cerrados siempre es resoluble. En este caso, justo tenemos tres ecuaciones, ¿sí? Como tengo dos nodos, tengo una ecuación de nodo, y como tengo tres mallas, tengo dos ecuaciones de malla, 2 y 1, 3, que es exactamente igual a ¿qué cosa? A las incógnitas que tengo, que son las ramas, ¿no? 2 y 1, 3. Esto es justo. Pero en otro circuito vamos a ver que es redundante. Vamos a hacerlo más adelante. Tenemos más ecuaciones que incógnitas. Miren qué suerte. Entonces ahí no tienen mucha salvación ustedes si hacen un problema. Si lo hacen mal, les dirán, bueno, ¿por qué no verificaron con otra ecuación? Ojo, insisto, van a tener más ecuaciones independientes, todas, más ecuaciones que incógnitas. Entonces siempre pueden utilizar una de las ecuaciones que no utilizaron para la resolución como verificación. Por lo tanto, estos problemas son muy difíciles de hacerlos mal si uno sabe cómo hacerlo. O sea, siempre tiene forma de verificar que el resultado esté bien. Este es un caso simple y bueno, en este caso justo tenemos la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. Pero cuanto más complicado es el circuito, paradójicamente tengo más ecuaciones que incógnitas. O sea que el sistema siempre
será resoluble. ¿Ok? Bien, con esto entonces terminamos un circuito simple aplicando las dos reglas de Kirchhoff y repasando los conceptos de nodos, mallas y ramas. Y también esto que es muy importante, reitero, miren bien la ecuación, perdón, la figura 26.8, donde está exactamente las reglas de circulación. Entonces, cuando circulo va a depender, el sentido de circulación me va a dar si tengo una subida o una caída de potencial. Eso es importante para indicar el signo correspondiente en la ecuación de mallas. Muy bien.